Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor de confianza y el día de hoy vengo a compartir con ustedes, en primer lugar, esta hermosa frase que dice, y justo cuando la uva pensó que era su final, se convirtió en vino. Salud por los nuevos comienzos. Bueno, ¿y por qué traigo a colación esta frase? Porque mi charla de hoy será sobre vinos. Específicamente sobre análisis de datos exploratorio, ¿sí? O exploratory data analysis, como dice en inglés. Pero, ¿qué es eso? Bueno, yo les voy a explicar. Aquí en análisis. Ok. En primer lugar, quiero decirles que el data frame original solamente lo que está en estas. Se disparó el video, disculpen. Quería decirles en primer lugar que este video es con motivo de dar cumplimiento a una promesa que yo hice en otro video anterior, que si llegaba a los 20 likes, como ven, pues que subía otro video explicando cómo resolví otro reto de Platzi sobre análisis exploratorio de datos. Entonces les voy a dejar el link a este video en la descripción para que ustedes lo vean. Y bueno, entonces acá voy a abrir el notebook en Digno, ¿sí? Abrir el espacio de trabajo también. Entonces, para que podamos ver las visualizaciones, los insights, todo en detalle. Entonces, el proyecto, como ven, es sobre análisis exploratorio de datos y principalmente sobre calidad de vinos, ¿sí? Entonces, este notebook es parte de un proyecto de la Escuela de Data Science e Inteligencia Artificial de Platzi. No estoy haciendo publicidad, simplemente estoy haciendo eh, un recordatorio y compartiendo lo que encontré mientras realicé este proyecto. Espero que a algunos de ustedes les pueda servir. Entonces aquí en este blog, aquí explican más detalles sobre lo que es el proyecto. Entonces ahí explica los pasos. Eh, bueno, esto fue hace como 3 años más o menos que yo lo realicé. Ahí pues le dan las instrucciones de cómo seguir el paso a paso del notebook para completar el proyecto. Entonces, cómo publicarlo en Digno, registrarlo en un link que nos hayan dado, compartirlo en el portafolio de la plataforma de Platzi. Todo eso. Este link también se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo tengan como referencia y solamente por esa razón. Entonces, bueno, pero a lo que vinimos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Pues el notebook ya nos dice instrucciones generales, sigue el paso a paso de cada sección, para ello tendrás que leer indicaciones para hacer qué hacer en cada etapa del EDA, completa el código en las celdas correspondientes para realizar tu análisis exploratorio de datos, por ejemplo, encontrarás código incompleto marcado con guiones bajos o underscore. Entonces escribe el código que es conveniente para desarrollar lo que se pide en el EDA. No te limites, agrega lo que es tu código. Al final de cada sección encontrarás clases específicas de cursos. Recuerda que allí donde puedes aprender cómo resolver el proyecto. Recuerda que puedes tomar todos los cursos o utilizarlos como fuente de consulta. Bueno, entonces, en primer lugar, conoce los datos del vino verde, ¿sí? O viño verde, como dicen aquí en portugués. Lee esta información para tener contexto de los datos que se usarán.
utilizaremos dos datasets enfocados en la calidad de vinos. Ambos se relacionan a las variantes de vino blanco y vino rojo del vino portugués Viño Verde. La fuente de estos datasets son del Machine Learning Repository y de UCI. Puedes conocer los más de ellos aquí. Bueno, aquí nos dan el link. Bueno, entonces este link, bueno, igual ahí. También se los dejo en la descripción, aunque aquí en el notebook ya está. El link a este notebook también se los voy a dejar en la descripción, sin lugar a dudas, porque esta es la fuente de verdad de nuestro proyecto que estamos eh, compartiendo. Entonces, las variables de entrada basadas en test psicoquímicos, no físico-químicos. La acidez fija o fixed acidity. La mayoría de los ácidos involucrados con el vino fijos o no volátiles, no se evaporan fácilmente. Volatile acidity, así es volátil. La cantidad de ácido acético en el vino que en niveles demasiado altos puede provocar un sabor desagradable a vinagre. Citric acid, ácido cítrico, encontrado en pequeñas cantidades del ácido cítrico puede agregar frescura y sabor a los vinos. Residual sugar o azúcar residual, la cantidad de azúcar que queda después de que se detiene la fermentación. Es raro encontrar vinos con menos de 1 gramo por litro y vinos con más de 45 gramos por litro se consideran dulces. Chlorides o cloruros, la cantidad de sal en el vino. Free sulfur dioxide o dióxido de azufre total. Dióxido de azufre libre, free sulfur dioxide. La forma libre de SO2 existe en equilibrio entre el SO2 molecular como gas disuelto y el ion bisulfito, previene el crecimiento microbiano y la oxidación del vino. Total sulfur dioxide, dióxido de azufre total, cantidad de formas libres y ligadas de SO2 en bajas concentraciones. El SO2 es mayormente indetectable en el vino, pero en concentraciones de SO2 libres superiores a 50 ppm, el SO2 se vuelve evidente en la nariz y el sabor del vino. Density o densidad. La densidad del agua es cercana a la del agua dependiendo del porcentaje de alcohol y azúcar contenido. pH describe qué tan ácido o básico es un vino en una escala de 0, muy ácido, a 14, muy básico. La mayoría de los vinos están entre 3 y 4 en la escala de pH. Sulfates o sulfatos, un aditivo del vino que puede contribuir a los niveles de dióxido de azufre. SO2, que actúa como antimicrobiano y antioxidante. Alcohol o alcohol, el porcentaje de contenido de alcohol del vino. Bueno, y la variable de salida es la calidad. Entonces, o quality, la variable de salida o target basada en datos sensoriales, puntuación entre 0 y 10, indica qué tan bueno es el vino en este estándar de calidad. Bueno, entonces aquí pues nos dice, ejecuta la celda para importar librerías. Estas son las librerías de Python esenciales para ejecutar el EDA. Entonces, estas son Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn. Entonces, la carga de datos, aquí dice carga los datasets directos de su URL como se muestra en la siguiente celda. Alternativamente podríamos cargar los datos con los archivos CSV, pero con las URL los podemos tener de forma más directa desde la fuente. Entonces, eso fue lo que yo hice. Aunque aquí también los cargué en el notebook, por si acaso. Entonces, igual, cualquier forma es válida. Utiliza pandas para crear tus data frames utilizando las dos variables que creaste para cargar los datos. Entonces, para el vino rojo, entonces declaré una variable que se llama red y para el vino blanco, white. ¿Sí? Descargar las primeras 5 filas de ambos data frames. Bueno, entonces aquí tenemos las variables que habíamos visto de entrada. Aquí está el resumen de todas ellas, los primeros 5 registros. Y tanto del vino rojo como del vino blanco. ¿Sí? Por ahora, estos datos son preprocesados, no se le ha hecho una limpieza. Es simplemente como vinieron del RAW, los archivos en formato CSV o separados
o valores separados por comas. Combina ambos data frames, entonces incluye una variable llamada categoría cada data frame que indique si el vino es rojo o blanco. Esto servirá para distinguir el tipo de vino de cada fila registro al unir los data frames. Entonces yo lo que hice fue que agregué una nueva columna en cada data frame que se llama category, ¿sí? Y le asigné este valor eh, red para el vino rojo y white para el vino blanco, ¿sí? Los categorizo eh, y los separo de una mejor manera. Entonces dice, utiliza pandas para unir ambos registros de los dos data frames. Entonces, total wine. Entonces yo asigné esa variable total wine y le asigné que red.append white inner index igual true para que me agregara la categoría. Entonces, como pueden ver aquí, eh, los 5 primeros pues están categorizados como rojo. ¿Sí? Y para, o sea, esta es la cabeza del data frame y la cola. Entonces, los últimos 5 registros tienen el category white. Entonces, sí está bien asignado eh, um, eh, este valor en las categorías. Y como ven, bueno, aquí exploración inicial de los datos y validación. Consigue la cantidad de filas y columnas del data frame. Entonces tenemos con este eh, script total underscore wine.shape. Esto me dice cuántas filas, que son 6.497 y columnas 13, ¿sí? Entonces tenemos 13 variables y tenemos 6.497 registros. Conoce los tipos de cada característica variable y si tienen valores nulos. Entonces aquí con la función info de pandas, aquí puedo encontrar la información de cada variable, columna del data frame en detalle y a qué tipo de dato corresponde. Entonces me dice que todos son no nulos y que los que son tipo flotante o decimales son los 10 primeros. La calidad es un tipo entero y la categoría es un tipo objeto, porque es como es un string, pero es categórico. Sí, entonces aquí me dice que hay 11 variables de tipo decimal, una entero y un objeto. Así sí, hice el resumen de esta información. Calcula las estadísticas descriptivas del dataset, observa detalle las estadísticas, identifica si existen diferencias altas entre cada percentil y en los percentiles extremos, con valores máximos y mínimos de cada característica variable. Entonces aquí con la función describe de pandas, entonces eso fue lo que yo hice. Acá se puede ver la media por cada variable, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, los cuartiles. Todo esto se puede apreciar aquí. Y acá lo que yo hice fue, como me llamó la atención estas variables, entonces decidí calcular el rango del azúcar residual, del dióxido de sulfuro libre y del dióxido de sulfuro total. Entonces eso fue lo que me dio 65.2, 288 y 434 respectivamente. Entonces, después me dice, de crea una variable donde almacenarás los valores de la columna quality.
revisa sus estadísticas descriptivas principales. Entonces ahí yo le puse que la variable calidad, ¿sí? Se lo asigné acá los valores a esta de la columna, se los asigné a esta variable y le puse pandas y se llame la función describe para saber cuántos son, la media, la desviación estándar, el valor mínimo, valor máximo, ¿sí? Entonces este está entre 3 y 9, ¿sí? Es un valor discreto porque acuérdense que estamos eh, aquí en este momento analizando una variable discreta. Entonces por eso, como es de tipo, bueno, eh, como vimos acá anteriormente queda de tipo entero, entonces así lo tomamos, aunque acá dice en la descripción que están decimales, pero nosotros sabemos que realmente estos valores son enteros. Pero lo que corresponde a la media y desviación estándar, pues no es así. Entonces, cuenta los valores únicos de la variable quality para visualizar cómo se comporta e identificar si es una variable discreta continua. Claro, entonces aquí valores únicos, unit values, le asigné lo que tiene el len del pd.unit quality. Entonces aquí los valores únicos son 7. Acá imprimí el array con los valores únicos, que son estos, 5, 6, 7, 4, 8, 3, 9. Y acá pues se calcula el rango pues de esta manera, restando el máximo valor con el mínimo valor y me dio 6. Entonces son 3, 4, 5, pues eso. No es lo mismo que, o sea, como acá, o sea, el máximo 9, mínimo 3. Entonces, escribe tus observaciones de cada uno de los pasos anteriores de esta sección. Entonces yo respondí, el dataset completo de vinos tiene 6.497 filas y 13 columnas. Además no tiene valores nulos y los tipos de datos encontrados son flow 64, in64 y object. Como podemos observar, las diferencias entre los valores máximos y mínimos son altas en las variables azúcar residual, dióxido de azufre libre y dióxido de azufre total. La característica de calidad es una variable entera y discreta, la cual tiene 7 valores únicos entre 3 y 9 con un rango de 6. Entonces, categorización de la variable target. En la sección anterior pudiste observar que la variable quality es categórica en naturaleza. Crear categorías de calidad nos ayudará a entender mejor cómo se comporta la calidad en los vinos. En esta sección entenderás mejor la razón de esto y lo ejecutarás. Primero, crea una gráfica tipo countplot de la variable quality para ver la cantidad de cada valor de calidad. Entonces aquí usé una función sobre una variable de Seaborn que es countplot y recibe como parámetros data, que es el data frame que tenemos total wine. En el eje X vamos a poner quality, que es la calidad, y hue vamos a poner category, ¿sí? Y lo vamos a y esto se va a distinguir entre rojo y blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues, como ven, acá pues lo que está en color azul es rojo y lo que está en color naranja es blanco. Eh, Aunque yo lo había podido personalizar un poco más, pero pues decidí dejar los colores por defecto en esta gráfica. Y como ven acá, hay mucho vino de calidad 6 y 5, tanto para vino rojo como para vino blanco. ¿Sí? Entonces como que está en ese, eh, en ese rango. Entonces, o sea, y por eso se aprecia de esta manera, ¿sí? O sea, son más de 2.000 los registros de vino blanco que tienen esa calidad 6, y más de 500 de vino rojo. Con la visualización anterior es mucho más sencillo observar cómo se categorizan los valores de calidad en tres grupos principales, baja, media o alta.
¿sí? Entonces, calidad baja, dice que está entre 3 y 5, calidad media 5 y 7 y calidad alta de 8 en adelante. Entonces, completa la siguiente función lambda con las condiciones necesarias para agregar una columna al data frame donde se indique la categoría de calidad Poor, Medium, High. Para ello deberás definir el criterio de rango de valores de cada categoría de acuerdo a lo que observaste en la gráfica anterior. Entonces acá yo coloqué Total Wine Quality Category, o sea, le asigné una nueva columna a este data frame y le asigné Total Wine Quality.apply lambda x por if x menor que 5, ¿sí? Else medium if x mayor o igual que 5 y x menor o igual que 7, else high. Eso fue lo que yo hice. Y después de esto, pues aquí pues me sale que los vinos que están en calidad 5, 6, 7 están en categoría medium, ¿sí? Eso. Entonces, bueno, eso es a discreción y depende también las reglas de negocio, porque el negocio puede decir cómo clasificar o categorizar la calidad de los vinos. Pero pues yo lo asumí de esa manera, que no dieron exactamente cómo hacer la clasificación, entonces pues yo yo hice mi hipótesis así, yo la propuse de esa manera y pues quiero que compartan sus opiniones en la caja de comentarios debajo de este video para ver qué opinan ustedes sobre esa decisión. Entonces, después dice, redefine el tipo de variable de la nueva columna como tipo category. Entonces aquí le coloqué total wine, to quality category, le asigné eh, este, le asigné esto, totalwine.quality category.asType category, ¿sí? A esta variable, bueno, o sea, le asigné el tipo categoría y acá pues imprimí, o más bien llamé a la función info para que me diera los tipos de datos de las columnas del data frame y acá me aparece que quality category ahora es como categoría, ¿sí? O sea, aquí ya en detalles, aquí me aparece que hay uno que es de tipo category, ¿sí? Entonces ahora, tercer paso, crea una gráfica para visualizar el conteo de datos en cada una de las categorías de calidad del vino. Entonces aquí usé el catplot de Seaborn, que recibe el data frame, que es Total Wine, y en el eje X puse la categoría de calidad y en kind count. O sea, en este parámetro puse cuántos. Con esta función show, pues me muestra la gráfica y ahí me aparece que en la categoría media hay cerca de 6.000 los registros en esa categoría de calidad. Hay, y el resto está entre alto y high y poor. Entonces es una distribución extraña. Entonces lo que yo decidí fue armar eh, otro gráfico, pero agregando el hue de quality. Entonces acá, para saber mejor a qué calidad pertenecía, entonces aquí en esta distribución ya vemos más claro cuáles pertenecen acá a cada una. Entonces hay calidad de calidad eh, 3, 4, bueno, aquí hay más de calidad 4, en la categoría media hay más de calidad 6, como ven, un poco más de 2.500 registros, calidad 5 hay con un poco más de 2.000, en calidad 7 hay un poco más de 1.000 y también hay muy pocos registros
de calidad high o alta, que su mayoría son 8, de calidad 8, ¿sí? Que no llegan ni a la mitad de 500 registros. Entonces, acá pues decidí hacer un Hitsplot, ¿sí? Para saber por categoría, eh, para distinguir entre colores la categoría de calidad, high, medium, poor, cuántos, cuáles, cuántos y cuáles hay de cada una. Entonces aquí, como ven, ya ahí me aparece más también claro por categoría cuántos vinos y a qué calidad pertenece cada uno. Bueno, aquí me dice, escribe tus observaciones de cada uno de los pasos anteriores de esta sección. Entonces podemos ver que la mayor parte de la calidad del vino corresponde al valor 6 en vino blanco con más de 2000 muestras y vino rojo con más de 500 muestras respectivamente, lo cual influye también en las categorías de calidad, cuya mayoría también corresponde a medium, sumando más de 6000 muestras en total entre los valores de calidad 5 y 7. ¿Sí? Acá. Esos fueron los insights que yo encontré. Listo, manejo de outliers. Entonces aquí se viene lo interesante. En una sección anterior dice una pista de que existen outliers en el dataset. Utiliza el método que es más conveniente para detectar outliers en tu dataset. Por ejemplo, BOSPLUS, método IQR, etc. Entonces, para los cuartiles, entonces yo hallé la mediana del data frame, la mediana en calidad, ¿no? La mediana es 3, el cuartil 1, que corresponde al 25% de los datos, es 5, el cuartil 3, que corresponde al 75% de los datos, es 6, el mínimo valor, eh, que vamos a tomar para el rango intercuartílico es 6 y el máximo valor es 9, ¿sí? Pero vean que ahí ya empieza como a darse ese tema de los outliers, ¿no? O sea, el rango intercuartílico IQR va a ser la resta entre Q3 y Q1, es decir, va a ser igual a 1, 6 menos 5, 1. El límite mínimo va a ser la resta entre Q1 y el IQR multiplicado por 1.5. Y el límite máximo va a ser el Q cuartil 3 o Q3 sumado al IQR por 1.5. Entonces, el rango para detección de outliers es de 3.5, bueno, entre 3.5 y 7.5. ¿Sí? Eh, Después, utilizamos esta función set de Seaborn para configurar otro gráfico, ¿sí? Que va a permitir, o más bien, va a configurar un espacio para poder mostrar dos tipos de gráficos distintos. Entonces, vamos aquí a ver un histograma y un diagrama de cajas para ver cómo se relacionan estas variables. Entonces, aquí pues vemos, aquí está el código y en Hitsplot, que es para graficar el histograma, yo le paso la variable calidad y le pongo acá, le asigno acá esto, ¿no? Eh, y en el boxplot, que es para el diagrama de caja, también le asigno esa misma variable y le asigno esto, el ads, score bots. Y luego de eso, esta variable, ads hits, de coloco set y hago una configuración que no me muestre el eje de las X en el histograma para no confundir con el diagrama de CAS
Entonces acá, pues en el diagrama acá sí dejo la etiqueta para el eje X. Con eso sabemos que es la misma del histograma, que es la calidad. Como vemos acá, hay unos valores que son atípicos, que se salen de ese rango intercuartílico. Y como ven, bueno, aquí ya, aquí hay una tendencia muy interesante, y es que la mayoría de los datos se están entre 5 y 6 de la calidad, ¿no? Los límites, el límite mínimo es 4 y el límite máximo es 7. Y hay valores atípicos que están en los otros valores de calidad, que son 3, 8 y 9, ¿sí? Y por acá creo que estaba, eh, sí, la media de calidad es 5,81. Sí, está más o menos cerca de 6. Bueno, aquí hice otra gráfica, Botsplot, para relacionar la categoría de calidad con la calidad. Y entonces aquí fue lo que yo encontré, que en esta gráfica pues también se ve que la mayoría de los valores están entre 5 y 6, y hay valores atípicos que se salen de ese rango. Entonces, dice, responde la siguiente pregunta: ¿es necesario eliminar estos outliers? ¿Por qué? Entonces yo respondí: es necesario eliminar estos outliers siempre y cuando el negocio esté de acuerdo en descartarlos, ¿sí? Todo depende del negocio, de las decisiones de negocio. B, porque podrían generar un sesgo en la información del dataset, especialmente en la calidad de los vinos, debido a que no se encuentran dentro de los límites normales y representan menos del 10% del total de muestras. Entonces aquí yo le eh, entonces acá elimina los outliers de ser necesarios en la siguiente celda. Entonces aquí lo que hice fue crear una copia del dataset original para luego comparar el análisis con outliers y sin outliers. Entonces hice una copia con esta función copy. Entonces acá ya tengo la copia del dataframe original. Entonces aquí pues le puse que los estadísticos anteriores del dataframe original, ¿sí? Para corroborar que esto estaba bien. Entonces, upper bound, tengo los índices de los outliers del límite superior. Entonces acá yo le puse le asigné esta variable upper, llamé a una función de NumPy que es where, y le asigné total one quality mayor o igual que max limit. Después le puse upper sub 0, entonces ahí me aparecen los índices de los outliers del límite superior. El lower bound, tengo los índices de los outliers del límite inferior, entonces en vez de mayor o igual le pongo menor o igual. Entonces a lower sub 0 ahí me aparecen todos los índices de los outliers del límite inferior. Removing the outliers, entonces total one, that drop upper sub 0, o sea, ya empiezo a hacer la limpieza de los datos. eh, con estas dos líneas, eh, elimino lo que está en los índices upper sub 0 y lower sub 0. Luego eh, le pongo eh, aquí vuelvo a llamar a este atributo shade. Entonces aquí me va a arrojar cuántos registros quedaron: 6.269, y son las mismas 14 columnas.
Entonces igual yo aquí yo dejé una referencia de cómo detectar y remover outliers en el digno. Entonces acá pues seguí esa estrategia, siguiendo acá como un ejemplo de este caso de uso para, ven, entonces aquí no sé si han actualizado un poco. Bueno, entonces, bueno, yo seguí lo del rango intercuartil, o sea, seguí estas instrucciones. Entonces acá seguí esto, y entonces acá fue lo que yo hice, o sea, seguí Outlier Remodeling Dataset using IQR. Entonces eso fue lo que yo hice. O sea, utilicé la mayoría de estos scripts o de estas líneas de código, las adapté al ejemplo de o al proyecto con el data frame de los vinos. Entonces así fue como yo removí los outliers. ¿Sí? Mm, tener que volver a abrir el navegador. Miley, estamos acá. Listo. Y abre otra vez. Mm, ok. Listo. Entonces, análisis de correlación entre variables. Entonces, ya que conociste el comportamiento esencial de las características y la variable quality, es momento de conocer cómo se relacionan entre sí para descubrir si alguna puede afectar a esta calidad. Entonces, crea una matriz de correlación de las variables numéricas del dataset. Entonces, eso fue lo que yo hice con la variable core, con la función core del, del dataset. Bueno, pues, apareció esto. Bueno, entonces aquí tenemos la matriz de correlación, ¿no? Entonces, como bien, es obvio que la diagonal es 1, que corresponde acá a la misma variable en la que se está relacionando, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo y es que el, bueno, el coeficiente de correlación, como ven acá estos valores que van entre 0 y 1 o entre -1 y 0, porque pues puede haber también correlación negativa, así como correlación positiva. Entonces, entre más cercano esté a 1, va a haber más correlación positiva, ¿sí? Y entre más cercano esté a -1, pues va a haber más correlación negativa. Si la correlación se acerca mucho a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, eso quiere decir que no hay correlación. O sea, que es posible que no haya una correlación entre esas dos variables. ¿Sí? Nosotros aquí ya estamos haciendo análisis biovariado. No estamos haciendo análisis univariado. Tal vez lo hicimos antes en otras gráficas. Entonces aquí igual dividí en dos grandes grupos, con outliers o sin outliers. ¿Sí? Entonces, después me dice, crea una gráfica tipo heatmap para observar mejor las correlaciones entre variables. Lo mismo para los datasets sin outliers y con outliers. ¿Sí? Hice el mismo ejercicio para los dos.
Entonces, muestra una tabla con los valores de correlación de cada variable con la variable quality. Entonces yo le puse acá core, o sea, aquí quality punto sort values by quality ascending false. Entonces acá, para ver cómo estaba correlacionada la variable quality con las otras variables. Entonces, como ven aquí, eh, sin outliers y con outliers. Entonces, sin outliers, como ven acá, eh, la que tiene más correlación tal vez es con el alcohol, ¿sí? De forma positiva. Y bueno, con la densidad de manera negativa. Aunque bueno, eh, responde las siguientes preguntas. ¿Existen variables que tengan correlación positiva con la variable quality? ¿Cuáles son? Entonces, aquí yo puse las variables que más correlación tienen con la calidad en orden de mayor a menor correlación son positivamente alcohol, ¿sí? Alcohol, después el ácido cítrico, eh, dióxido de azufre libre, ¿sí? Sulfatos y pH. Negativamente, densidad, acidez volátil, cloruros, acidez fija, dióxido de azufre total y azúcar residual. Entonces, crea las gráficas que consideres para ver la correlación que existe entre las variables que encontraste que tienen mayor correlación con la variable quality. Entonces, aquí yo usé un Fireplot, eh, le puse de parámetros data igual total y hue igual quality category, sin outliers y con outliers, pues bueno, le puse unos marcadores, en este caso, que me dijeran red, eh, que fuera un diamante, white, un blanco que fuera un cuadrado de square es. Entonces aquí eh, grafiqué un scatter plot que acá en el eje de las X va a mostrar la calidad, en el eje Y el alcohol, hue va a ser quality category, style category, size quality, size es el tamaño y me va a tener en cuenta estos markers para la gráfica, ¿no? Entonces aquí también le asigné algunas configuraciones. eh, y bueno, aquí como pueden ver, acá pues está en tres colores distintos la categoría de calidad. La calidad está distinguida por tamaños en los puntos. O sea, entre más calidad sea, entre mayor sea la calidad, pues el punto va a ser más grande, ¿sí? Como pueden ver, hay unos datos catípicos que se salen un poco eh, de la distribución. Y acá, pues ahí yo hice otra gráfica para la densidad, ¿no? Entonces comparé con esas dos variables, igual lo categoricé de la misma manera. Entonces hice un pair plot también. eh, igual con outliers o sin outliers hice el mismo análisis con los mismos parámetros, las mismas variables. Lo que cambiaba era como el dataset, ¿no? O sea, los que tenían outliers y los que no tenían outliers. Entonces me preguntaron, ¿existen variables correlacionadas con la calidad que estén correlacionadas fuertemente entre sí? Podemos observar que el dióxido de azufre libre y el dióxido de azufre total están fuertemente correlacionados de forma positiva. Igualmente, la densidad tiene una fuerte correlación positiva con el azúcar residual, sin embargo, también tiene una fuerte correlación negativa con el nivel de alcohol. ¿Esta información para qué nos serviría? Esta información nos sería útil para identificar si otras variables impactan en la calidad del vino. ¿Sí?
Entonces los invito a que revisen mejor estos gráficos. Por cuestión de tiempo no vamos a revisar en detalle todos, pero sí les hago la invitación a que lo hagan y si encuentran algo diferente, o algo extraño o algo que valga la pena mencionar, por favor compártanlo en la caja de comentarios, yo estaré dispuesto a revisarlos. Y con mucho gusto pues tenemos un espacio amigable para conversar y discutir sobre estos temas, ¿no? Después me pidieron, crea gráficas de barras y de violín para ver a detalle cómo las variables que tienen correlación más fuerte con la variable quality afectan a dicha variable. En el eje X deberán aparecer las categorías de calidad, poor, medium, high. En el eje Y deberá aparecer la variable correspondiente. Toma en cuenta los valores máximo y mínimo de cada variable para marcar los límites en el eje Y. Al finalizar obtendrás gráficas como estas. Listo, entonces sin outliers. Entonces dice eso, ¿sí? Te- está por categoría de calidad y alcohol. En el eje Y el violin plot, o sea, este es el bar plot y este es el violin plot con las mismas variables, el hue, quality category, ¿sí? Entonces, aquí, como ven, es el gráfico de violín. En bar plot lo hice también para, bueno, eh, y aumentar el nivel de alcohol para aumentar la calidad del vino. ¿Cuál es la variable que más podría afectar a la calidad del vino? Como podemos observar anteriormente, la densidad es la variable que más podría impactar en la calidad del vino, ya que bastantes muestras están en la categoría de calidad media o medium y se encuentran con un meme, veo y sé cosas. Sí, pero ¿qué cosas? Hay que pensar bien. Yo los invito a que sigamos aprendiendo sobre este tema de análisis exploratorio de datos, que nos animemos a hacerlo sobre análisis multivariado. Yo sé que es más complejo, pero entre más desafiante sea el caso de estudio, mucho mejor para nosotros porque así aprendemos mucho más y sabemos en qué casos estamos cometiendo errores o en qué casos estamos cayendo ante una paradoja como la paradoja de Simpson. Sí, eh, estos son algunos de los vinos que tengo de colección en mi hogar. Y no, pues solamente quería agradecerles por ver este video, dar like, compartirlo. Y si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nuevos contenidos. Y se despide de ustedes el ingeniero del swing, el profe Otaku Latino, su profesor de confianza. Que estén muy bien. Arrivederci. Goodbye.